Bueno, la situación de la presidenta Dina Boluarte podría complicarse un poco más. Hoy está en manos del Congreso de la República. Ya sabemos que el Congreso es un fuero político, depende si hay voluntad, si hay votos y si no, todo queda tranquilo y seguimos avanzando. Lo que sucede es que la Comisión de Fiscalización ha terminado ya de elaborar su informe y lo que recomienda es que se vaque a la presidenta por el caso de las cirugías. En sencillo, por no haber informado oportunamente al Congreso de la República que se iba a someter a estas cirugías, que no iba a, digamos, tener la capacidad de dirigir al país mientras esto duraba, mientras ella se recuperaba, y por eso es que recomiendan que debería vacársela. Insisto, están tratando de recolectar firmas, el señor Burgos, el presidente de ese grupo de trabajo, pero está bien difícil que eso, la verdad, avance. Pero del otro lado está la investigación que está siguiendo la Fiscalía de la Nación por presunto abandono de cargo, que podría complicarse un poco más porque hay cosas que comienzan a revelarse en torno a que si la presidenta, por ejemplo, firmó o no firmó los decretos supremos que se publicaron en el diario El Peruano, mientras ella estaba recuperándose. Este en particular, ¿no? El del 29 de junio, que el doctor Cavani dice, ella el 29 de junio estuvo en mi clínica, a través de la carta notarial que le envía la mandataria, le dijo, usted estuvo en mi clínica, estuvo descansando, no ingresó nadie de Palacio de Gobierno, solo las personas que estaban ahí, que las menciona, de seguridad, Patricia Muriano y en fin, la enfermera que estuvo 24/7 para usted. Entonces, y todavía le dice con un poco de gracia, de sarcasmo, no conozco ese poder de desdoblamiento que tendría usted para poder estar en dos lugares al mismo tiempo, porque ese decreto sale como que se hubiera firmado en Palacio de Gobierno. Así que el doctor Cavani, ¿qué ha hecho? Ha enviado a hacer una pericia de parte, hay que tomarla como tal, y esa pericia arroja que esa firma no es de la presidenta, que los documentos que se han analizado no coinciden con la firma de la mandataria. Pero su abogado, el doctor Juan Carlos Portugal, que ya está con nosotros en estudios, dice que tiene los documentos que acreditan todo lo contrario. Gracias por estar aquí, bienvenido. Tatiana, a ti por la invitación. A ver, usted desacredita, de momento esa pericia de parte elaborada por la clínica Cavani la desacredita al 100%. Yo no, la Fiscalía. Te comento que el Ministerio Público el día 6 de junio nos comunicó oficialmente los resultados del informe pericial de grafotecnia tomado sobre una muestra importante de casi 250 documentos, incluso hasta antes de la intervención y posterior a esta de la Presidenta de la República. Y determinó el Ministerio Público, esto es un perito grafotécnico de especialización de la propia institución que investigó a la Presidenta, que la totalidad de las muestras corresponden al puño y letra de la Presidenta y que por consecuencia son auténticas. Entonces no es que yo haya negado la hipótesis de Cavani, el Ministerio Público ha negado esa propia hipótesis. Claro, una pericia del Ministerio Público definitivamente tiene más peso que una pericia de parte. Pero a ver, ¿qué documentos son los que evalúa esa pericia? Y además, Tatiana, me parece que estructuralmente la pericia de parte, bien, que ha elaborado Mario Cavani como si fuese un actor de investigación, activista o protagonista del Ministerio Público. Hasta donde yo sé, es Delia Espinosa quien investiga a la Presidenta. No, de acuerdo, pero eso es su derecho de hacerlo. No es su derecho, porque es testigo, y como testigo no puede peritar la declaración de la Presidenta. ¿Quién es Mario Cavani? Es que él recibe también algunas cartas que aseguran, unas cartas enviadas por la Presidenta, que también según la pericia no corresponderían a la firma de la mandataria. Que la opinión pública sepa que para realizar una pericia grafotécnica hay que cumplir ciertos requerimientos y ciertas estructuras para que esa pericia sea confiable y sea creíble. ¿Sabe cuál es el procedimiento que utilizó esa pericia de parte? 3 muestras. Una muestra original, en efecto, que es la carta notarial de puño y letra que fue enviada por la Presidenta de la Clínica Cavani. La única original, versus 2 copias. Una sacada de internet, del decreto supremo que has hecho mención, y de la declaración indagatoria que mi clienta dio ante la Fiscalía de la Nación en ese caso de la cirugía. ¿Quién es Cavani para que tenga la declaración de la Presidenta si es testigo y no es parte procesal? Porque el perito, solo para precisar, ha dicho que las 3 cartas que se analizaron han sido originales, que no han sido copias. Y no solo eso, sino que la ciencia grafotécnica, salvo excepciones que no se cumplen en este caso por la escasez del muestreo, han determinado que no se puede peritar sobre copias. Y aquí se ha peritado sobre copias. Él dice que no. Tal es así, Tatiana, que, no. que en Panorama, un perito
bastante especializado también, sostuvo lo contrario y fue mucho más cuidadoso y objetivo en sus conclusiones y dijo: no puedo determinar ni concluir porque no tengo el muestreo correspondiente. Sí, sin embargo, el perito del Ministerio Público tuvo cerca de 250 documentos. Ahora, De manera que el muestreo es mucho más ¿y dónde está confiable ese y documento? mucho más original. O sea, ¿dónde está la pericia, los resultados de la pericia grafotécnica que ha elaborado el Ministerio Público? Los tenemos nosotros como parte investigada. De acuerdo. ¿Y nos puede compartir una copia, digo, para conocer el detalle del mismo? Sería interesante saberlo. Te aseguro que tu canal tendrá en manos de una periodista en unos cortos días esa pericia. Importante, ¿no? No es una pericia falsa, sería bastante irresponsable en que yo sostenga que me han notificado cuando es una pericia inexistente. No, Al yo no creo contrario, que sea falsa, solo digo que no sería podría importante saber qué afirmar algo documentos así. ahí se han analizado, ¿no? Para conocerse. Sí, con mucho gusto porque te al final respondo. el punto en concreto es si ese decreto supremo del 29 de junio fue firmado por la presidenta o no. Porque Mario Cavani es muy claro en decir, aquí no ingresó nadie de Palacio, nadie le trajo el documento, entonces, ¿cómo firmó la presidenta? A ver, ¿Qué le responde? el Ministerio Público le solicitó a la clínica Cavani que le entregue la información del registro de personas ajenas al cuerpo médico que intervino la presidenta el 28, 29 y 30 de junio. ¿Ustedes creen que Mario Cavani ha entregado esa información? No, Tatiana. No hay información de terceras personas que hayan ingresado. Es más, trabajando sobre la propia declaración que dio el abogado que redactó ese contenido bastante infantil además y muy cardíaco en la Comisión de Fiscalización, él ha señalado que el día 28 y 29 habían 4 personas. Sí. Patricia Muriano, 1. 2, una a la que denomina La Sombra y 2 miembros de seguridad de la presidenta. Exacto. Son 4. Y Y la no hay enfermera. registro de estos 4. No hay registro de estos 4. Entonces, si actuamos en coherencia, nadie ingresó el 29, por tanto, entonces sí tienes registro de días anteriores. Pero no hay y no registro ingresa porque nadie. ustedes han verificado que no hay registro en En la la clínica carpeta o porque fiscal no lo han enviado. le a la han carpeta. la Fiscalía le solicitó varios requerimientos. Cámaras de seguridad, no hay. Ingreso ¿No hay de o no han vehículos, enviado, para ser claros? no hay. La respuesta de Cavani fue que no hay. Y difícilmente haya raro, después, ¿no? después Que de no casi haya 2 años, ¿no? cámaras La de capacidad de seguridad. almacenamiento, digamos, no se mantiene vigente durante De 2 acuerdo, años. no hay entonces esos videos. Ya. Y tampoco el registro de personas que hayan ingresado por consecuencia. Que la presidenta haya firmado en Palacio de Gobierno, en mi tierra, en Ayacucho, en Panamericana, es indiferente. Ahí donde camina la presidenta está la investidura presidencial. Hay muchos decretos que se han firmado el 25 y el 31 en casa de la presidenta y son de la presidenta. Y que sea en Palacio de Gobierno no significa que físicamente la presidenta La tenga presidenta siempre puede que estar allá. despachar, de acuerdo, En desee. donde desee. De acuerdo. Por la dinámica y la actividad propia de la Pero función entonces, pública. lo que usted me quiere decir es que sí hubo alguien que ingresó a la clínica Por Cavani. supuesto. Porque la presidenta estuvo el 29 en la clínica. Por supuesto. Estuvo en todo la el información día. que trabajó el Ministerio Público, en De efecto. acuerdo. No es que el Esto documento no, pero le cayó a la usted mano y valida firmó. esa información para Sí, hay un decreto del 29 de junio, Sí. uno de los 2 decretos que ha sido materia de pericia y que ha determinado de que eso corresponde al puño y letra de la presidenta. Para explicarte, el Ministerio Público debió peritar 91 normas. Bien, nos solicitó a nosotros, a través de un comunicado institucional, como si fuésemos custodia de las 91 normas, al presidente de la República y a su abogado, Juan Carlos Portugal Sánchez, que me entreguen en 24 horas las 91 normas. Le respondimos en el acto, en nuestro deber de colaboración. Nosotros no somos custodia de las normas. Sin embargo, según la normativa del Manual de Organización y Funciones de Palacio de Gobierno, establece que si bien las normas son firmadas por la presidenta, son devueltas al día siguiente inmediatamente con su expedientillo a las entidades. Si hay un decreto de urgencia, el MEF. Si De es un acuerdo. decreto que dice SA, a salud. Y la Fiscalía solamente ha solicitado 56 de las 91 normas. El muestreo es de 56 de las 91 normas. Y esas normas que corresponden a ese muestreo que la Fiscalía ha seleccionado, no nosotros, la Fiscalía ha seleccionado, son todas del puño gráfico de la presidenta. Y Dentro las- de estos, un decreto del 29 de junio. Un decreto. Sí. Hay otros del 29 que digamos que no han sido parte de Uno, esa pericia. porque la Fiscalía no lo solicitó. No, Nosotros le de dijimos. acuerdo, de acuerdo, sí, claro. pero quiero entender si hay otros claro. decretos que ella firmó ese día que Hay no que han sido restar parte de esa 91 pericia. menos 56 y ese porcentaje que resta son normas que la presidenta, que la fiscal de la Nación no solicitó a las entidades correspondientes. Pero Tatiana, si es que tú me dirás, hay uno que no se firmó, que es el 29 de junio, el que dice la clínica Cavani, pero hay otro del 29 de junio que sí se firmó por consecuencia que la presidenta ha firmado absolutamente todas las normas. Ya, eso lo dirán las investigaciones, Sí, claro. que todavía ¿Ya no? están en curso. Ya no están en curso. ¿Ya se Y cerró el caso? por supuesto, se ha denunciado sin el peritaje al Ministerio Público. Yo hace 3 semanas hice una conferencia de prensa y dije,
El abandono del cargo, Tatiana, objetivamente, según el propio Ministerio Público, se determinaba a través de la pericia. La tesis fue la siguiente. La Presidenta de la República, como sostuviste en la introducción, no estaba en la capacidad para poder firmar. Por tanto, si le alteraron la firma y no es de su puño y letra, ahí está el daño al servicio. Porque el delito de abandono del cargo exige un daño objetivo al servicio. De acuerdo. Sin embargo, siendo la pericia determinante, denunció sin su pericia, porque sabía perfectamente el resultado negativo. Por eso yo sostengo que el Ministerio Público, y no es una falta de respeto a la señora fiscal de la Nación, renunció a la investigación. Mandó un caso a la tribuna, pero no un caso Pero penal. el caso todavía no se ha archivado técnicamente. Está en la subcomisión, pero la Fiscalía ya perdió competencia para la investigación. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar para seguir Con mucho hablando gusto. sobre ese tema, porque claro, si usted dice el caso ya no tiene ningún sentido, ya prácticamente está Ya lo pasó a la archivado. subcomisión. Exacto, entonces cuéntenos quién, por ejemplo, fue el que le llevó o la llevó el documento a la presidenta, ¿no? Un poco para conocer también la narrativa de ese día y que todo sea claro y transparente, que es algo que no caracteriza necesariamente a la mandataria. Con eso regresamos en unos minutos. El doctor Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, asegura que la pericia del Ministerio Público determina que el día 29 de junio la presidenta, si bien estuvo en la clínica del doctor Cavani recuperándose de las operaciones estéticas a las que se sometió, ella sí firmó estos decretos. ¿Qué le llevó entonces estos documentos para que ella firme? ¿Cuál es la narrativa? Yo te voy a dar dos respuestas ahí. Una primera, el Ministerio Público nunca averiguó eso. No llamó a los miembros de la seguridad de la presidenta que estuvieron ese día. No llamaron o llamaron al secretario de Palacio de Gobierno y no profundizaron en su declaración. El Ministerio Público no se ha interesado en averiguar que eso pasó. Tal es así que dentro de su denuncia constitucional al Congreso de la República no hay un elemento de convicción de ese detalle ni del famoso registro de personas que sencillamente no existe, porque de existir lo hubiese colocado. Y como este caso está ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, será en ese seno en donde nosotros incorporaremos esos actos de investigación tremendamente omisivos, pero que hubiesen sido importantes para esclarecer este asunto. Bueno, pero cuéntenos, a mí sí me interesa saber. El foro está actualmente en la subcomisión, pero por supuesto, hubo una persona que le entregó, una persona que estuvo dentro que lo recibió, ingresó con la presidenta, la firmó y luego regresó. 2 decretos, por eso es que uno de los que se peritó corresponden a la firma de la presidenta. ¿Cómo queda Mario Cavani con todo eso, con la carta notarial que les envía? Él, dicho sea de paso, también está siendo investigado por estos correos que habría enviado solicitando que allegados suyos sean colocados en puestos como funcionarios públicos. Y que con el tiempo se ha demostrado que esa primera lectura que apuntaba a la presidenta en el tiempo nos ha dado la razón. La presidenta no era destinataria de esos correos y no tuvo ningún tipo de intervención en esos correos. Bueno, la presidenta y Mario Cavani, de hecho, las cirugías tampoco la coordinaron directamente, todo fue a través de Patricia Muriano. Patricia Muriano dice mucho, pero ha aportado poco y ha dicho cosas que particularmente nos interesan a nosotros. Ella ha señalado que esos famosos audios son audios alterados, son audios inauténticos y que por tanto tienen un nivel de manipulación bastante importante. Donde habla de los correos. Tal es así que el Ministerio Público no lo utiliza tampoco para su denuncia ante el Congreso de la República. O sea, hay que contar esos otros capítulos de esta novela que están cercenados, pero que determinan y construyen un nivel de ausencia absoluta de responsabilidad de la Presidenta de la República. Está tranquilo, doctor Portugal. Todos los casos de la Presidenta me preocupan, pero ninguno, insisto, de un tiempo a esta parte me quitan el sueño. Y estoy tranquilo porque conozco desde la lectura sincera y reflexiva y no apasionada lo que pasa en este caso. Conozco el resultado de la pericia. Conozco lo que el juez supremo Checle ha determinado cuando quisieron allanar la clínica Cavani y dijo no te voy a autorizar porque con lo que me estás entregando puedo demostrar, con lo mismo que me estás entregando a Fiscalía, que no ha habido desatención en el gobierno. El delito de omisión es, no debiste haber comunicado. Por consecuencia, debe haber una ley expresa que exija ese deber. No la hay, por tanto, no hay omisión. Y en el segundo, el abandono del cargo es un delito que se prueba con algo concreto, el daño al servicio concreto y objetivo. ¿Qué eran los decretos? Que, según dice usted, Tesis son de que se ha firma de la negado, por mandataria. consecuencia, Me por gana esa razón estoy el tiempo, tranquilo. doctor Portugal. Ya le recomendó a la presidenta que hable con la prensa, que dé una entrevista, que nos cuente eso, por ejemplo. Lo hará. Y empezará a hablar dentro de muy poco. Muy poco. Ojalá que así sea. Muy corto tiempo, para ser más exacto. Gracias, doctor Portugal, por habernos acompañado y gracias Mucho a gusto. ustedes también por habernos acompañado esta noche en 20:25. Nos reencontramos.